La libertad de empresa se sustenta en diversos derechos que tenemos como seres humanos. El empresariado no solo genera riqueza para sí mismo, sino también genera puestos de trabajo. Sin embargo, es constantemente criticado por no aportar más a la sociedad y al Estado. Hoy en el programa hablaremos sobre la libertad de empresa y la libertad de competencia. Soy Stephanie Morales y esto es Tus Derechos. Una de las preocupaciones más grandes de los peruanos es contar con un trabajo que nos permita desarrollarnos a plenitud. La capacidad de postular a puestos laborales dentro del mercado se sustenta en nuestro derecho al trabajo, pero esta facultad también se basa en la libertad de empresa. Nuestra Constitución indica que la iniciativa privada es libre. El artículo 59 señala lo siguiente: el Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública. Este derecho consiste en la posibilidad de crear libremente personas jurídicas dedicadas a actividades lucrativas en distintas áreas. Estas empresas permitirán el establecimiento de nuevos puestos de trabajo, lo que culmina en ciudadanos con mayores ingresos y, por ende, en una sociedad más próspera. Como se sabe, los resultados económicos de un país son fruto del éxito de las empresas, pues si ellas se desarrollan, el Producto Bruto Interno crece. Nada de esto es posible si el empresariado no tiene garantizada su libertad para crear riqueza. Por ello, el Estado promueve las pequeñas empresas, vigila la libre competencia y combate el monopolio. Pero este derecho también tiene relación con las facilidades que brinda un gobierno a los empresarios, quienes en ocasiones tienen que lidiar con actos estatistas, costos de licencias muy elevados, reglamentos abusivos, regulaciones indebidas y otros obstáculos. Según la encuesta ENAJO del 2010, en el sector privado peruano, el 14% son empresas grandes y medianas, mientras que el 84% son microempresas. Sin embargo, el 84% de los trabajadores de nuestro país son informales, lo que significa que no hay suficientes compañías que generen empleos dignos acordes a la ley. La libertad de empresa también garantiza inversiones a corto, mediano y largo plazo. Además, las empresas tienen una estrecha relación con la estabilidad del gobierno y la seguridad nacional, puesto que nadie busca invertir en un país que no respete el capital ni la propiedad privada. Actualmente, la tendencia es que las empresas gocen de libertad, pero a la vez cumplan su deber de participar del progreso de las comunidades en las que se encuentran. Al final, esta relación recíproca entre Estado y empresariado debe culminar en el bienestar social de toda la población. Bien amigos, ese fue nuestro informe sobre la libertad de empresa y la libertad de competencia. Sobre estos temas se habla, hay varios aspectos en nuestra Constitución y la persona indicada para explicarnos, adentrarnos en la Constitución es el doctor Francisco Morales, secretario general del Tribunal Constitucional, quien nos acompaña hoy como todas las mañanas. Buenos días, Francisco. Buenos días, Stephanie. Francisco, cuéntanos en realidad qué es lo que se dice, qué es lo que aborda la Constitución de 1993 sobre la libertad de empresa. Bueno, efectivamente, la Constitución del año 93 trae un grupo de derechos, se refiere a los derechos llamados económicos, por decirlo de alguna manera. Está, por ejemplo, la iniciativa privada libre, la libertad de empresa, el derecho de propiedad, la libertad de competencia, ya lo dijimos, derechos de los consumidores, en fin. Entonces, a diferencia de la Constitución del año 79, la Constitución de 1993 apuesta decididamente por un modelo liberal.
y que ha tenido una expresión en el desarrollo económico del Perú de los últimos 20 años. O sea, esa es una realidad contrastable. El modelo económico que hemos seguido y el marco jurídico constitucional que ha permitido eso. Ahora bien, cada uno sacará sus propias conclusiones, es decir, si le gusta, considera que ese es el modelo adecuado, y otros dirán que no o que sí, en fin, ya queda a la libertad de cada ciudadano. Bueno, ese es un debate bastante grande y sobre él nos pasaríamos muchos programas conversando. Nosotros nos vamos a una pausa, pero al regresar vamos a hablar sobre la libertad de empresa y la libertad de competencia con el doctor y jurista Alfredo Boulard. Bien amigos, ya nos encontramos con el doctor Alfredo Boulard, conocido y reputado jurista en materia de libertad de empresa, libertad de competencia y de economía y de derecho. Bienvenido al programa, doctor. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, vamos a conversar el día de hoy sobre la libertad de empresa y la libertad de competencia en el segundo bloque. ¿Usted coincide con este constitucionalista o también a un jurista que señala que la libertad de empresa es el núcleo central de toda la Constitución? No estoy muy seguro. Yo creo que la libertad es el núcleo de toda la Constitución. La persona es el centro, la libertad creo que es el derecho por excelencia, ¿no? El derecho que define la personalidad. Y una de las expresiones de la actividad humana es justamente la actividad económica. Y entonces la libertad de empresa es importante por eso, porque es expresión de la libertad personal, ¿no? Pero en la Constitución se habla de una economía social de mercado, ¿no? Que es más o menos la que le regula la libertad de empresa. Claro, el carácter de economía social de mercado, los textos constitucionales son textos de concertación, son textos que finalmente reflejan una transacción. Algunos querían que dijera economía de mercado, otros querían que dijera economía social. Y esa es un poco la historia viene de Alemania y la definición de la economía social de mercado. La transacción finalmente fue que dijera economía social de mercado. Eso tiene su lado positivo y su lado negativo. El lado positivo es que de alguna manera la Constitución permite satisfacer los intereses de todos, pero por otro lado hace más difícil definir el alcance del derecho o de los derechos que se ejercen en esa economía social de mercado. Algunos dirán que el libre mercado está totalmente protegido de cierto tipo de regulaciones y otros dirán no, hay una actividad para regular el Estado. Y finalmente, ¿qué es lo que termina pasando? Que es el Tribunal Constitucional el que tiene que interpretar ese límite, ¿no? Usted ha tocado un tema muy interesante. O sea, no es la empresa, o sea, según su perspectiva, no es la empresa la que debe generar la riqueza, sino la libertad de empresa y el ser humano al expresarse en la gestión de la empresa es finalmente el hombre el que está creando la riqueza. ¿Podría ser así? Las empresas son meros vehículos, son formas de organización. Lo que realmente se protege a través de la libertad de empresa es el sustrato humano que está detrás de las empresas. Los inversionistas, los consumidores, las personas que gestionan las empresas, que ejercen su derecho y a la hora de ejercer su derecho libremente están viendo ciertos intereses económicos. Sí, se protege a la empresa, pero se protege como vehículo de intereses humanos, ¿no? Otro aspecto que dice la Constitución es el de la iniciativa privada libre. ¿Eso también es lo que está involucrado aquí? Yo creo que cuando uno habla de la libre iniciativa privada en el campo económico, de lo que está hablando justamente es de la libertad que las personas tienen de desarrollar su personalidad. Esa capacidad se expresa en el campo económico con la libre iniciativa para invertir, para consumir, para contratar, para ejercer mi derecho de propiedad, que son el sustrato básico sobre el cual se construye la libertad económica, ¿no? Como digo, yo creo que muchas veces tratamos de separar como que la Constitución tiene algunas libertades personales y libertades económicas como dos cosas separadas. Yo no creo en esa distinción. Yo creo que son expresión de un mismo sustrato. Y frente a estos derechos, ¿no? El derecho de propiedad, que definitivamente está incluido en la iniciativa privada, ¿cuál es el rol del Estado? El Estado, se habla en ocasiones de un Estado intervencionista. Yo creo que el rol principal del Estado es justamente proteger las instituciones que permiten que expresemos nuestra libertad. Si no hubieran reglas, la libertad no funcionaría. Requerimos ciertas reglas básicas que permitan la interacción. En todos los campos, y el campo económico no es la excepción. Estas reglas, por lo menos en lo que es el campo económico, significan la protección de los derechos de propiedad, que es la creación de un sustrato material dentro del cual uno puede desenvolver su personalidad, ¿no? Cuando yo tengo una casa, la casa no es tan importante por el valor patrimonial, sino porque me da a mí un espacio dentro del cual puedo desempeñarme como persona. Cuando yo tengo una empresa y pues, se protege la propiedad de mi empresa, lo que se protege es mi capacidad de desarrollar mi
inventiva, mi creatividad, mi capacidad de innovación, mi trabajo para generar riqueza que va a beneficiar a mí y a las personas con las cuales interactúo. Entonces la propiedad es un elemento esencial que el Estado tiene que proteger por esa razón. Y la libertad de contratación. La libertad de contratación, desde el punto de vista de la libertad económica, es central. Si nosotros no podemos contratar libremente y el Estado no se encarga de hacer cumplir la palabra empeñada, entonces el sistema no funciona. Solamente a través del cumplimiento, el respeto a la propiedad, el respeto a la libertad de contratación y el cumplimiento de los contratos. En tercer lugar, la protección contra los daños que podemos causar, lo que los economistas llaman externalidades, la responsabilidad civil. Yo diría que esos son los elementos centrales. Ahí viene el rol regulador, y yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado sobre qué cosa es lo que el Estado hace. La regulación es buena, pero tiene que tener límites, ¿no? Y la regulación debe ser siempre vista como crear un ambiente, una atmósfera dentro de la cual esta interacción se dé de manera informada, libre, de presiones, de coacción, y que las personas puedan interactuar realmente en libertad. Yo creo que ese es el rol principal del Estado. Y retomando este último tema, las reguladoras o la regulación que hace el Estado, por ejemplo, digamos, OCIPTEL, OCITRAN, ¿no? Constituyen también límites para la propia ejercicio de la libertad, por ejemplo, de contratación, de empresa y en fin. Yo me atrevería a decir, alguna vez le escuché decir a Harold Dempsey, un economista muy conocido que quizás algún día sea premio Nobel de Economía, está en carrera, decir que en realidad todo lo que son estas regulaciones, el derecho antimonopolio, las regulaciones sectoriales, son parte del derecho de propiedad. Es decir, la propiedad se define con sus límites respecto de los límites que el Estado define. Cuando el Estado me señala, por ejemplo, en lo que puede ocurrir en un puerto, donde hay la obligación de dar acceso a un eventual competidor para que brinde servicios en este puerto, y eso se hace a través de un regulador, lo que se está diciendo en el fondo es tu libertad está limitada por esta regulación. Y así es como tenemos que entenderla. Y claro, cuando esta regulación desnaturaliza la propiedad, entonces ahí uno puede encontrar la respuesta de cuándo la intervención es excesiva. Y ahí hay una vinculación también desde la perspectiva constitucional, ¿no? Cuando se habla de la desnaturalización de un derecho. Y el principio de proporcionalidad que tiene que aplicarse siempre para entender hasta dónde podemos llegar y que básicamente le corresponde al intérprete constitucional definirlo, ¿no? Pero esa es una cara de la moneda, ¿no? El Estado pone ciertos límites para garantizar la propiedad, pero que también, digamos, el juego sea limpio. Pero también existe la otra parte que vemos en el caso de los lobbies de repente, ¿no? Que la gente tiene una impresión de que el empresariado está blindado, que el Estado de repente da demasiada cabida al empresariado. ¿Por qué hay esta visión? Bueno, puede haber distintas razones y distintas explicaciones, ¿no? Yo siempre he creído que lo más importante, incluso, aunque va a sonar un poco herégico, pero incluso el propio texto constitucional es el marco institucional sobre el que el marco constitucional se aplica. Es decir, las reglas no solamente constitucionales y legales, sino la cultura de las personas, la cultura que se institucionaliza en las creencias de cuáles son los valores y principios que debemos seguir. Y desde ese punto de vista, yo creo que los empresarios, digamos, muchas veces se exceden, como también se exceden otros grupos, ¿no? Los sindicatos a veces se exceden, porque el lobby en sí mismo no es malo. El lobby yo creo que es un elemento esencial para el desarrollo de una economía y de una sociedad moderna, la capacidad de tener llegada y poder pedirle al Estado o a quien corresponda que tome medidas o adopte ciertas reglas. El problema está cuando ese lobby se da fuera de unas condiciones de transparencia. Y claro, muchas veces, y esto lo decía Buchanan, que sí es premio Nobel de Economía, él decía, lo que muchas veces ocurre es que hay ciertos grupos cuyos intereses están más concentrados, por ejemplo los empresarios, entonces se pueden organizar más fácil para hacer lobby que los consumidores, y a veces por eso tiene un lobby más efectivo. Y la falta de transparencia en el lobby, el hecho de que no sepamos que se está haciendo lobby, que en Estados Unidos un congresista tiene que tener una relación completa, en el Perú también según la ley, pero no se cumple, de todas las reuniones que ha sostenido, con quién las sostuvo y qué temas se tocaron. Y eso es público para que cualquier persona sepa que alguien está haciendo lobby a favor de tal o cual posición. Yo creo que eso hemos avanzado en algo, ¿no? Los medios de comunicación han ayudado a que esto sea más transparente, pero todavía nos falta muchísimo. Bien, doctor, vamos a un pequeño corte y regresamos ya con la segunda parte de esta entrevista sobre la libertad de competencia. Bien amigos, estamos de regreso aquí en Tus Derechos
y estamos conversando con el doctor Alfredo Bular, especialista en el tema de hoy, libertad de empresa y libertad de competencia. Yo quería preguntarle, doctor, antes de pasar al tema de la libertad de competencia, que si bien igual tiene relación, ¿cuál es el panorama del empresariado en nuestro país? ¿Todavía tienen obstáculos para generar empresas? ¿Cómo es que se presenta la situación aquí en el Perú? Bueno, todavía hay bastantes obstáculos. A mí me gusta mucho citar los índices de libertad económica, donde Perú ha pasado en los últimos 20 años del antepenúltimo puesto al puesto 30 y tantos, ¿no? Lo cual refleja una mejora real. A veces hablamos mucho de los derechos desde el punto de vista legal, pero la verdad, este tipo de mediciones ayudan a saber cuánto miden nuestros derechos y hemos avanzado muchísimo. Y yo creo que eso ha generado un mayor respeto a la dignidad de las personas que se expresan a través de su actividad empresarial, pero también una mejora económica y un mayor bienestar que todos estamos disfrutando gracias al ejercicio de estas libertades, ¿no? Entonces yo creería que la situación ha mejorado mucho, pero todavía falta mucho que hacer. Yo creo que es un consuelo de tontos pensar que somos el puesto 30 y tantos. Yo creo que Perú debería estar pensando en colocarse entre las economías más modernas del mundo y estar compitiendo con Australia, con Nueva Zelanda, Nueva Zelanda es un país mucho más pequeño que Perú, con menos recursos naturales y sin embargo está mucho más adelante que nosotros en estos temas. Entonces creo que todavía nos falta, pero hemos avanzado muchísimo. Justo usted ha tocado el tema, competencia. El motor de la economía, la competencia, esa competencia que se expresa en las empresas, los países también compiten y las personas también competimos. Y los países compiten institucionalmente entre ellos, ¿no? Entonces, yo creo que en eso hemos avanzado mucho. Yo me atrevería a decir que cuando uno habla de levantar barreras al empresario, la gente lo ve como, le está dando oportunidad de negocios. No, los están forzando a competir. Cuando uno levanta barreras, lo que está diciendo los empresarios es, tienes que competir con otros. Es decir, antes el juego en el Perú era como armar la selección de fútbol y colocarle a todos chimpunes de plomo, a todos los que venían a jugar con nosotros. Entonces, claro, ahí ganamos, pero cuando llegáramos al Mundial, si algún día llegamos, nos iba a pasar exactamente lo que era esperable. No íbamos a poder jugar en igualdad de condiciones. La competencia disciplina a las empresas, protege a los consumidores, hace que los consumidores tengan voz, porque ¿qué es la competencia? Sino la capacidad del consumidor de escoger. Eso es, la competencia es eso. La capacidad que él tiene de decir, no me gusta tu producto, prefiero este otro producto. Lo que el Perú ha avanzado mucho es libertad de comercio, hemos bajado los aranceles, hemos bajado las barreras arancelarias, hemos celebrado tratados de libre comercio con las economías más importantes del mundo y esto trae competencia, estamos compitiendo con otros países. Esto además trae mejora en la capacidad de nuestros empresarios, porque ahora sí tienen que jugar no con Bolivia o con Ecuador, tenemos que jugar las grandes ligas, tenemos que competir, bueno, con Chile. Tenemos que competir ahora con los productos holandeses o los productos españoles o los productos norteamericanos o los productos asiáticos, porque si no, no podemos avanzar y eso mejora a nuestro empresariado, lo hace más competitivo, genera mayores ventajas. Y en realidad ese es el core de la libertad económica y la libertad de competencia, generar bienestar. Ese es el objetivo principal. Este juego, que a veces a la gente le cuesta entender, tiene por mérito generar mayor bienestar para las personas, permitir su mayor desarrollo personal. Una cuestión, pero en temas como por ejemplo la cultura y por ejemplo en el espacio televisivo o en relación a la formación cultural, ¿ahí también usted cree en una competencia amplia o ahí el Estado sí debería intervenir para, o por ejemplo lo que se llama como las estas políticas que no preservan algunas minorías, en fin, ¿no? Bueno, es un tema debatible y yo sí creo en la competencia cultural y en la competencia de información, digamos, y uno hoy día puede ser testigo muy claro de las buenas consecuencias de esa competencia. Hoy día uno prende su televisión y tiene cientos de canales donde uno puede ver diversidad cultural muy marcada, ¿no? Uno tiene hasta canales árabes, canales de diversos lugares que permiten a las personas acceder a su cultura. Es verdad que a veces este proceso competitivo puede conducir a la desaparición de ciertas expresiones culturales. Por ejemplo, el cine, ¿no? El cine. Es un tema sensible. Si debe o no, por ejemplo, el Estado promover cierto tipo de cine. Yo creo que es una pregunta difícil, es difícil de responder. Yo creo que si hay algún tipo de promoción debe ser bastante limitado. Creo más en un tipo de promoción
que favorece la competitividad del cine y que no lo protege por ser cine. O sea, finalmente, ¿quién es quién para juzgar que una película es mejor que otra? O promover. Claro. Las políticas de promoción. Políticas de promoción parecen más lógicas. La capacidad de crédito, la capacidad de acceso a alianzas, digamos, con de pronto otros países, otras instituciones para poder desarrollar mejor el cine. No creo mucho en alguien que señala con el dedo qué películas debemos ver y qué películas no debemos ver, ¿no? Yo creo que, y eso nuevamente, ¿no? Hoy día uno ve, yo recuerdo de chico, todavía lo escucho, ¿no? El cine comercial, que es un buen cine. El cine comercial es bueno porque ayuda a la gente a entretenerse. Pero uno ve en los últimos años un crecimiento importante de películas culturalmente valiosas que ganan espacio en el cine. Hoy día el cine independiente tiene más peso incluso que el cine comercial, en términos, si uno ve los premios Oscar, o el Globo de Oro, ese tipo de cosas. Y nadie lo ha protegido así. Han surgido a través de mecanismos competitivos, ¿no? que se han ido implementando, han encontrado su segmento y ese segmento los ha hecho crecer. Entonces yo creo que hay muchos secretos en la competencia que a veces no nos damos cuenta y no dejamos que la competencia se dé, y a veces lastramos la posibilidad de ciertos desarrollos pensando que la gente necesita que la ayuden protegiéndola. A la gente se le ayuda permitiéndole competir. Que es un poco lo que ha pasado con la gastronomía en nuestro país, ¿no? Porque antes teníamos 5 o 6 restaurantes que todos conocíamos. Hoy en día podemos ir a cualquier lugar, igual comer bien, y encontramos calidad y cada vez van mejorando. Y es un excelente ejemplo porque creo que ahí se ve claro el rol del Estado y el rol de los particulares. Yo creo que el gran éxito de la gastronomía fue principalmente un fenómeno privado, que sin embargo ha recibido algún apoyo estatal, ferias, posibilidad de organizarse, pero es básicamente privado, y que muestra que los privados están en una gran capacidad cuando se crean los espacios para innovar y para desarrollar cosas que son buenas para todos, ¿no? Entonces, buena parte del éxito de la gastronomía fue la comprensión por chefs privados de que hacer crecer su gastronomía no era tan importante como hacer crecer la gastronomía peruana para, a la luz de esa gastronomía o a la sombra de esa gastronomía, crecer ellos también, ¿no? Pero ¿cómo llevamos esa experiencia a todas las otras MIPES? Porque es la mayor cantidad de empresas que hay en nuestro país de diferentes rubros, ¿no? Bueno, yo soy un convencido del tremendo potencial expresado del pequeño productor nacional, ¿no? Gamarra es un ejemplo notable, ¿no? de un lugar donde realmente no hubo regulación, y todavía no hay mucha regulación, y sin embargo uno ve el crecimiento que ha llevado a que el metro cuadrado de esa zona sea de los más caros del mundo. Y eso básicamente, ¿qué ha sido? Iniciativa privada, libertad de empresa, a veces funcionando al margen de la ley, pero que creo que lo importante es que eso no se dé al margen de la ley, sino se dé dentro de la ley. Como John Locke, ¿no? Que quería una sociedad de todos propietarios. ¿Qué es a lo que creo que avanzamos si es que protegemos las libertades económicas, ¿no? Y en esa perspectiva, ¿usted cómo evalúa? Ha dicho una cosa al principio del programa muy interesante, y yo también comparto, y lo hemos dicho acá en el programa, que vivimos un ciclo expansivo de casi más de 20 años, aunque algunos quieren empezar esto en el 2002, pero en realidad en términos económicos desde el año 90, desde los 90, ¿no? Entonces ya somos casi 22 años en un marco de libertades económicas, en un modelo que no por primera vez, porque el Perú también en la época de la República Aristocrática tuvo un periodo muy largo, ¿no? ¿Cómo evalúa usted esta perspectiva? Es decir, ¿este es el camino correcto? Obviamente. Yo creo que es el camino correcto. Yo creo que yo soy un absoluto convencido de la libertad como vehículo para lograr la dignidad y el desarrollo, que son dos cosas que a veces tratamos de colocar a contramano, pero que en realidad creo que van de la mano las dos. Y la demostración es lo que ocurre en el Perú. Más allá de las discusiones que podamos tener sobre mejoras y sobre desigualdades y cosas, lo que es cierto es que la pobreza se ha reducido, la riqueza ha aumentado, las oportunidades han crecido, el desempleo ha disminuido. En Perú ha ocurrido un fenómeno notable en los últimos años. El PBI de provincia ha crecido más que el PBI de Lima. Eso nunca había ocurrido en toda la historia de la República. Eso es una demostración de que cuando uno deja las libertades actuar, hay un efecto inclusivo. Hay un efecto inclusivo importante, porque muchas veces las regulaciones justamente lo que hacen es excluir y limitar. Y al contrario, cuando uno es libre, depende de su propia iniciativa y sus propias capacidades para triunfar. Y nos obliga a prepararnos mejor, ¿no? Y nos Porque obliga a esforzarnos. Que estar compitiendo, ¿no? No es lo mismo de que ya yo tengo mis salarios seguros, ya no hago nada y metiendo a la modorra, ¿no? No solo entre nosotros, sino también con otros países. Alguna vez escuché decir que competir es estresante, pero es necesario.
Es verdad. Bueno, muchísimas gracias, doctor Bullard. Hemos conversado el día de hoy sobre la libertad de empresa y la libertad de competencia. Muchas gracias, Francisco, por acompañarnos el día de hoy también. Ya lo sabe, estas son dos vías que nos ayudan a crecer como país y desarrollarnos y poder competir en las grandes ligas, como hemos dicho, a nivel internacional. Si usted desea dejarnos sus comentarios y sugerencias, lo puede hacer a nuestro correo electrónico que está apareciendo en pantalla, tus-derechos@tvperú.gov.pe, y a nuestra cuenta de Facebook, Tus Derechos-TV Perú. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado a las 11 de la mañana aquí en TV Perú. Mucho más que ver.